egun on guztioi eta mila esker konektatu duzuelako gurekin gaurko prentsaurreko honetan. Nirekin daude Imanol Lasa eta Jose Ignacio Asensio diputaduak eta hiruron artean saiatuko gera zuen ganatzen nola ze enfoke egin diogun batipat susperraldi ekonomikoa bultzatzeko daukagun planaren ikuspegitik. Guk garbi daukaguna da une honetan guk aurreko astean egin duen ejerzizioaren ondoren, ejerzizio horrek ekarri zuguna da lehentasun planteamentu bat etxe barruan, eta horrek eraman gintuen batipat gizarte politikak eta sustapen ekonomikoan lehentasuna eta azpimarra jartzea, eta beraz gaurkoan bigarren kapitula alegia gure ikuspegi ekonomikoa jorratzeko deitu zaituztegu internet bidez bada ere. Nola ez dago itzulpen zerbitzurik egingo dugu euskaraz eta gazteleraz, eta beraz saiatuko gara labur-labur egiten ez dagin komunikazio gehiegi luzatu. Hasi aurretik, bai nahi nuke, aurrekoan egin nuen bezala aipatu, dagoeneko Gipuzkoan tamalez dauzkagula 255 pertsona hilik COVID-19aren eraginez, eta guk nahi genuke gaurkoan ere hasi komunikazio hau gure dolumina, gure maitasuna, gure atxikimendua, gure solidaridadea eta elkartasuna adierazteko familia arteko guztiei, eta gero gaixotasuna partzen ari diren guztiei gure animoak baita ere. Hau pasako da, eta animo handiak zue guztiontzako. Gero baita ere esan, guretzako funtsezkoa da baita ere, desaskalatze lehenengo pausoak ematen ari garen neurrian, gerozta garbiago ikusten dela hiritarrok daukagun ardura, bai kolektiboa eta baita ere partikularra individuala. Eta beraz, guretzako funtsezkoa da esatea jendeari, osasun autoridadek aipatzen dituzten aholkuak eta segurtasun neurriak eta mantentzea eta arduraz jokatzea. Deseskalada da mugimendu honetan ezinbesteko dalako jendearen ardura eta hiritarren konpromisoa baita ere ez. Gero, aipatu ekonomia ikuspegitik eta fokalizatuta kontu horretan, ez daukagula inor inongo zalantzarik krisialdi oso fuerte batean, oso indartsu batean murgiltzen ari garela. Hala esate dute adituek eta sektore batzuk geldi dauzkagu hilabetetan, eta beraz guretzako hori lehenengo konstatazio hori azpimarratu nahi genuke. Ez nola gauden krisi egoera larri batean dagoeneko murgilduak. Guk ezoizko egoera horren aurrean neurri batzuk hartu ditugu, hasieran orain dela aste batzuk aurkeztu genituen, adibidez telerana sustatzeko, baita ere atzerapenak eman genituen zerga ikuspegitik, autonomo eta enpresa txiki eta ertainei, edo baita ere turismo sektoreko enpresa txiki eta autonomei baita ere diru laguntza batzuk eskaini genizkien. Baina guk importantzia handia ematen diogu baita ere sektorearekin daukagun harremanari. Eta martxoaren 20tik aurrera sektore ekonomiko nagusiarekin lurraldean ostiralero bilerak egiten hasi ginen, egutegiak aukera ematen duen neurrian, eta bere ekarpena jasotzea guretzako funtsezkoa da eta eurekin gertutasun hori edukitzea baita ere oso importantea. Eta gero, guretzako behintzet, oraingo honetan behintzet aurkeztuko duguna da ekonomia berreskuratzeko plan bat. Plan horrek aurrekontua izango du 28 milioikoa, eta nik nahi nuke azaldu baita ere nola iritsi giren kantitate ekonomiko horretara. Nola iritsi gara? Iritsi gara aurreko astean aurkeztu genuen mekanismoaren bidez. Alegia, aurrekontuak 85 milioi eurotan bera egin du, eta beraz jetxiera horrek ekartzen zigun presioa handia sare guztian, foru aldundi guztian, baina guk hartu genuen konpromisoa izan zen, bai gizarte politikei eta bai sustapen ekonomikoari partidak mantentzea. Horrek esan nahi duena da, 85 milioi eurotako jetxiera horrek presioa egin diela gainontzeko area eta departamentuei. Beraz, sakrifizioa handia izan da, eta gainontzeko departamentuek eduki duten konpromisoa oso handia izan da baita ere, eta esfortzu oso gogorra, beraz nik guztiei ere eskarrak eman dizkiet. Nola nahi ere, guk egiten duguna da, gure partida sustapen ekonomikoa mantendu. Eta beraz, 28 milioi euroko kantitate hori bastante homogeneo da une honetan, edo orain arte behintzat aurrekontuan zegoen kantitatearekin. Ez gehiago, une honetan ezin dugulako. Nahi genuke kantitate gehiago eskaini, baina dakizuen bezala une honetan zor gehiago hartzeko aukerarik ez daukagu. Hori aurreko astean azpimarratu nuen,
Baina nik aurre ere hori jarri nahi nuke mahai gainean. Guk gehiago nahi genuke une honetan destinatu sustapen ekonomikora, baina ezin dugu zorra hartzeko almenik ez daukagulako, eta etxearen ajusteak balio izan digulako doi eusteko daukagunari. Zeintzu dira helburuak? Lehenik eta behin gu nahi duguna da aktibitatea eta enplegua babestea. Beraz, martxan jartzen ditugun neurritako importanteenak horri begira egingo dugu. Gero nahi dugu baita ere, babestearekin da eustearekin batera, susperraldirako ere baita ere, kantidad ekonomiko batzuk eta partida batzuk baita ere baliatu. Eta gero baita ere, etorkizunari begira baita ere, gure begirada ere mantendu nahi genuke. Beraz, eutxi, susperraldirako baliabideak ipini eta etorkizuna enfokatu. Horiek dira gure plan honen 3 helburu nagusiak. Eta gero, euskeraz amaitzeko, nik esango nuke Gipuzkoak dituela 2 balio nagusi, egozein egoerari aurre egiteko. Orain arte izan ditu eta hemendik aurrera ere izango ditu. Eta dira, elkarlana eta elkartasuna. Guk uste dugu elkarlana sektore guztien arteko koordinazioa eta ekimen partekatu bat funtsezkoa dela, bai erakunde publikoen ikuspegitik eta baita gizarte eragileen ikuspegitik. Beraz, guzti honi aurre egingo digu elkarrekin, eta baita ere gutxien dezaketenai eta ahulenei gure babesa bermatzea ere funtsezkoa da. Eta hori, egiten da elkartasunaren ikuspegitik hori behar dan bezala enfokatuta. Guk garbi daukaguna da elkartasun horrek eta elkarlan horrek eraman bagaitula baita ere kolektiboki eta individualki gure portaerak aldatzera. Garbi daukaguna adibidez da bertako produktuen konsumoa sustatzea funtsezkoa dela, eta horretarako deseskalada hori martxan dijoan eta aurrera dijoan neurrian, adibidez tokiko merkataritzan konsumitzeko konpromiso hartu beharra daukagu guztiok. Eta dei hori egiten dugu baita ere Foru Aldundi bezala. Beraz, merkataritza, bertako produktuak, horiek aurrera egin dezaten, funtsezkoa da hiritar guztien konpromisoa. Eta nik dei egite dizuet, baita ere diputatu nagusi bezala eta Foru Aldundiaren izenean. Eta bigarrengoa da baita ere, bai ostalaritza, bai turismoaren inguruko zerbitzuak eta horiek ere beharko dutela baita ere gure konsumoa, bertakoen konsumoa, eta deia baita ere duzaten dizuegu arlo horretan baita ere konpromisoa mantentzeko hurrengo hilabetetan. Guk uste dugulako bi sektoreek, merkataritzak eta ostalaritzak, hemendik aurrera edukiko dituzten deseskaladako pausuetan eta edukiko dituzten dauzkaten zailtasun guzti horietan behar dutela hiritar guztien laguntza. Eta hori da nire deia gaurkoan baita ere. Bien, voy a procurar ser sintético. Antes de empezar, lo he dicho en euskera también, queremos recordar las 245 personas fallecidas como consecuencia del COVID-19 en Guipúzcoa y trasladar nuestro cariño, nuestra cercanía, nuestra solidaridad, nuestro pésame a todas las familias, a todos los familiares y también el ánimo a todas las personas que en este momento están sufriendo la enfermedad y decirles que saldrán adelante, que tienen también todo nuestro apoyo para que lo hagan. Y siendo eso lo más importante también, desde la perspectiva de la desescalada que estamos viviendo en este momento, una desescalada progresiva, queremos hacer un llamamiento al compromiso cívico individual de todas las personas. Somos conscientes de que con esa desescalada, con ese, digamos, la bajada en la tensión y la intensidad en la exigencia, existen también grandes peligros de que perdamos un poco el pulso a esta lucha contra la enfermedad. Y en ese contexto pedimos a la ciudadanía que sigan cumpliendo escrupulosamente con las normas y con las recomendaciones de sanidad. Pensamos que eso es fundamental y que la responsabilidad colectiva e individual se tiene que mantener a partir de ahora, además, con más intensidad, porque en la medida en que la constricción pública se va poco a poco aflojando, el compromiso individual cobra cada vez más importancia. Bueno, desde la lectura del contexto, ¿no? El contexto que vivimos ya es que nuestra economía se ha sumergido ya en una crisis económica sin precedentes y sin paliativos. Y en ese contexto, ante esa situación excepcional, nosotros hemos ido ya tomando una serie de medidas que brevemente resumiré. Pues, por ejemplo, la promoción del teletrabajo, también el aplazamiento de pagos fiscales a autónomos y a pymes, o también las subvenciones a autónomos y a pequeñas empresas ligadas al ámbito del turismo. En todo caso,
Para mí lo más importante que hemos realizado hasta ahora seguramente ha sido la conexión con el sector, la reunión periódica semanal a partir del 20 de marzo con los principales representantes del sector económico del territorio de Guipúzcoa. Mantenemos esa reunión periódica y, evidentemente, junto con el contacto, recibimos también sus sugerencias, sus críticas, sus propuestas, etcétera. Desde la perspectiva del plan que nos ocupa hoy, el Plan de Recuperación Económica 2020, hablamos del 2020, focalizado este año, y lo que hemos hecho ha sido cambiar de agujas en el ámbito económico claramente. Ponemos una partida de 28 millones de euros y el objetivo fundamental es proteger la actividad económica y el empleo, también poner recursos para la recuperación económica en el territorio de Guipúzcoa y, por último, garantizar también el futuro de la actividad después de pasar esta crisis tan dura. En todo caso, nosotros quisiéramos, evidentemente, que fuera una cantidad mayor que la de 28 millones de euros. Somos conscientes de que las necesidades son mayores, pero lo dije también la semana pasada, el ejercicio que hemos hecho de ajustar el presupuesto ha venido como consecuencia de que no teníamos la capacidad de acudir a nueva deuda. La capacidad de acudir a nueva deuda va a ser en adelante, en los próximos meses, una de las principales prioridades de todas las administraciones. Y yo lo vuelvo a subrayar en este momento. Yo creo que para hacer frente a las necesidades que tiene nuestra sociedad es imprescindible que podamos acudir a más deuda. Y en todo caso, agradecer también el esfuerzo que se ha realizado en toda la casa para lograr hacer frente a esa minoración de 85 millones de euros que hemos tenido en nuestro presupuesto y que en esa minoración, en ese ajuste, queden salvados tanto política social como promoción económica. Y hoy podemos hacer frente a esos 28 millones de euros porque se ha ajustado el conjunto de la casa. Y quiero agradecer a todos los responsables de los departamentos por su esfuerzo, por el esfuerzo que han realizado a la hora de proteger precisamente estos dos ámbitos que consideramos que, desde el punto de vista de la priorización, es imprescindible pues, protegerlos. Y para finalizar, dos cuestiones que para mí son también muy importantes. La primera, tenemos que continuar manteniendo los valores del territorio de Guipúzcoa, que son, por un lado, la colaboración, la cooperación y, por otro lado, la solidaridad. De esta crisis saldremos juntos, instituciones públicas y sociedad, en colaboración. Y, además, cuidando y protegiendo especialmente a los que menos tienen, a los que menos pueden, a los más débiles de nuestra sociedad, tanto desde la perspectiva de las políticas sociales, desde la perspectiva de las personas más vulnerables, como desde la perspectiva, digamos, del ámbito económico de las empresas más pequeñas y más vulnerables. Este plan, evidentemente, está dirigido a las empresas pequeñas, las pymes, el ámbito de la hostelería, el ámbito del comercio del territorio de Guipúzcoa, que pensamos que es la que en este momento ese ámbito es el que necesita el apoyo fundamentalmente de nuestra institución. Y una última llamada, y es, en la medida en que esta desescalada vaya profundizándose, comenzarán a abrirse los comercios, comenzarán también a abrirse los bares y restaurantes, y somos muy conscientes de que el compromiso de la ciudadanía, de todos los guipuzcoanos y guipuzcoanas, va a ser fundamental para salvar el sector del comercio, el sector del turismo, el sector de la hostelería. Nosotros debemos hacer un esfuerzo para cambiar nuestros hábitos de consumo y consumir cada vez más en nuestros servicios cercanos, en el comercio cercano y en la hostelería cercana. Y este es el llamamiento que hacemos en el conjunto de la institución. Y a partir de ahí, pues cedo la palabra a José Ignacio Asencio para que siga con la presentación. Bai, mila esker, Markel. Bueno, ia dena esan du diputatu nagusiak, baina nik azpimarratu nahi dituzke bizpahiru gai behintzat, ez? Beak esan du, sondo adierazi duen bezala, orain dela aste bat, aurreko ostiralean, esan genituen ze irizpideak emango genituzken aurrera, horrelako aldaketak egiteko gure aurrekontuetan eta ze helburua betetzeko, ondo aipatu da, politika sozialak, gizarte politikak, eta noski berpizte edo ekonomikoa, ez? Eta zertarako enplegua mantentzeko noski. Hori dira helburu nagusiak eta gero Imandolek noski zehatz-mehatz plankintza aipatuko du eta adieraziko du.
Oso ondo adierazi da, ez? Behar gehienak dituenei babesa eman behar zaie. Eta hortarako elkartasuna praktikatzen duen herri bat gara eta gizarte sare bat osatzen dugu Gipuzkoarrok, ez? Eta alde horretatik azpimarratzea ere horri ere erantzuten diola horrelako plangintza bat. Egia da baita ere zenbait departamentuek bere esfortzua egin dutela, bere baliabideak utzi dituztela plangintza hau aurrera eramateko eta bat nator diputatu nagusiarekin beraiei eskerrak eman behar zaiela baita ere. Noski, hau denon plangintza da. Hemen ez dago alderdikiderik eta ez dago gobernuen ikuspuntu desberdina, baizik eta ikuspuntu bat bakarra daukagu eta da krisi honi aurre egitea. Osasun krisia da, baina baita ere, ondo aipatu duen bezala diputatu nagusiak krisi ekonomikoa latza izan daiteke, aldegun moduan aurre hartu nahi diogu eta hortarako egin dugu plangintza hau. Muy brevemente, lo estamos diciendo en esta rueda de prensa y yo creo que, antes que Imanol Asa presente los datos y veréis que responde efectivamente a aquello que nos comprometimos en la rueda de prensa del pasado viernes, donde dijimos de dónde íbamos a sacar los recursos y a qué los íbamos a destinar. Este es el primer ejemplo, como bien ha dicho el diputado general, y en eso nos hemos implicado toda la Diputación. Toda la Diputación manteniendo los presupuestos de políticas sociales, manteniendo los presupuestos de la actividad económica que impulsamos desde la Diputación y, evidentemente, intentando proteger a aquellos sectores más vulnerables, tanto en las familias, las personas, como decía antes, pues hoy hay que impulsar una red social que les proteja, para eso está la Diputación, y también al mismo tiempo mantener la actividad económica precisamente para que el empleo no sufra más, ¿no? Es uno de los objetivos que se verá en la exposición de Imanol claramente. Decía que el esfuerzo que hemos hecho todos los departamentos, nos sentimos implicados y nos sentimos concernidos con este plan y evidentemente intentamos coger la delantera a la crisis a la medida que podemos. Coincido con Markel en el sentido de que a la medida que tengamos más posibilidades debemos de impulsar este tipo de actuaciones. Bien, como decía, es importante los sectores más vulnerables, como se ha citado aquí, son la hostelería, el comercio, también quería citar cultura y aquí adelantarme un poco, y Manuel me imagino que lo citará, pero bueno, también adelantar que sectorialmente haremos una planificación importante y además de esta planificación expresa como plan anticrisis o de choque para coger delantera a la crisis, también cada departamento está haciendo un análisis importante dentro de sus posibilidades para adecuar los presupuestos en la medida que se pueda para hacer frente a esta situación. Yo casi lo voy a dejar aquí. Mila esker denoi. Egun guztioi, eskerrik asko Jose Ignacio. Planaren berri ematen hasi aurretik, hasteko aipatu nahiko nuke, malgutasuna eta egokitzeko, hobeto esan da, malgutasuna eta egokitzeko gaitasuna funtsezkoak izango direla testuinguru honi aurre egiteko. Gipuzkoak bere susperraldi ekonomikoari aurre egiteko. Etengabe ari da aldatzen, ziurgabetasun handiaz ari gara errealitate bat kudeatzen, eta hortarako bai diputatu nagusiak eta baita Jose Ignaziok aipatu duten bezala, hemen erabakiak, neurriak hartu behar ditugu, eta aldi berean ere bide horri bat ere finkatu behar daukagu. Eta hori egiteragoaz momentu honetan ekonomiaren arloan. Eragilekin eta sare sozioekonomikoarekin hartumenak dauzkagu, nik esango nuke egunero. Beraiekin ari gara nola ez elkar trukatzen neurriak, erabakiak eta plana hau ere gauzatzerakoan, nola ez beraien ideiak eta gogoetak ere kontuan hartu izan ditugu eta beraien proposamen asko ere hemen daude, planean daude jasota. Etengabe ari gara elkarlanean eta etengabe ere nola ez egokitu beharko dugu plana, bide horri hau eta nola ez plana honen garapena. Hortarako garapenerako ere nola ez beraien parte hartzea ezinbestekoa izango da.
Hortaz, estrategia bat finkatu dugu, eta nik esango nuke, Gipuzkoako enpresen epe laburreko beharren kudeaketarako egiten dugun plana dela, baina ez dugula ahazten ere etorkizuna. Etorkizunari ere aurre egin behar diogulako. Eta hortarako ezin dugu ahaztu azkenean ere ingurune sozioekonomiko lehiakor baten alde egiten dugula. Hortaz, plan honetan epe laburreko beharrei aurre egiten digu, baina etorkizuna ere garatzen dugu. Oraina kudeatu, etorkizuna prestatzeko. Eta etorkizuna planteatzerakoan, ez dugu alde batera usten, estrategikoak diren ekonomiaren ikuspuntutik, ildo estrategiko guztiak. Lurralde honek badauzka dagoeneko, Industria 4.0-ren inguruan, ikerketaren inguruan, ekintzailetzan inguruan ere, aurretik estrategia bat, eta estrategia hori ere eusten diogu oraingoan ere. Ekonomia sustatzeko neurriek osatzen dute planaren muina, 28 milioi euroko aurrekontuarekin, eta esan bezala, hildo estrategikoi lotutako programak eta deialdiak mantendu ingo ditugu. Hau da, lehiakortasunari, ekintzailetzari, ikerketa garapena eta berrikuntzari, eta enpresa proiektuak mantentzari lotutakoak. Hoiek danak mantendu egiten ditugu, baina nola ez egoera honi egokituta aterako ditugu deialdi guztiak. Gainera, pandemiaren ondorioz, ekimen berriak ere egongo dira, eta hoien berri ere gaur emango dizkizuet. Baina, esan bezala, deialdi batzuk mantendu egiten ditugu, azken batean gure lurraldearen lehiakortasuna plan ekimen horietan oinarritzen delako, baina aldi berean ere ekimen berriei ere ekiten diogu. Hortaz gure konpromisoa argia da, krisiak krisi eta lehentasun gisa, gure ekonomia, lurraldeko ekonomia bultzatzeko zutabe nagusiei eustea da. Eta hori da gaur aurkeztera goazen planaren, nik esango nuke, helburu nagusia. Une honetan, enpresa askok kezka berberak dituzte. Alde batetik, likidezia falta. Eta hortarako dagoeneko baliabideak jarri ditugu Eusko Jaurlaritzarekin eta elkargirekin batera, helburu horri erantzuteko baliabide nahiko jarri ditugu dagoeneko abian. Eta nola ez baita gure ogasun sistematik ere, neurri batzuk ere hartu dira. Hortaz, lehenengo behar horri erantzuteko neurriak hartu ditugu. Eta beste kezka nagusia nola ez enplegua da. Enpleguari nola eutsi, nola mantendu enplegu hori. Kezka hori krisi aurretik ere hortzegoen, eta guk behin baina goiagotan aurkeztu izan ditugun ikerketetan ere, kezka hori agertze zan. Kezka hori ere, zesanik ez, hori areagotu eginda momentu honetan. Horren bestez, planaren hildo nagusietariko bat da, hortaz, lurraldearen kalitatezko enplegua sortzeko eta sendotzeko ia 5 milioi euro jarriko ditugu. Pertsona ahulei elkarrekin dinamikan eta ertek katetutukoi arreta berezia eskaintzeko eta nola ez lan ingurune berriak sustatzeko, hau da malgutasuna, konziliazioa, telelana, horiek guztiak uztartzeko, gaitasun pertsonala, profesionalak eta sozialak hobetzeko edo ikaskuntza digitala eta iraunkorra bultzatzeko, hortarako esan bezala, ia 5 milioi jartzen ditugu planean. Era berean ere eta epe motzean eta krisiari aurre egiteko, krisiaren inpaktua arintzeko gure enpresetan, beste 2,6 milioi bideratuko ditugu enpresi laguntzeko, beraiek mekanismoak abian jartzeko, batez ere txikiei daude zuzenduta diru laguntza gehientsuak, beraien berregiturak eta prozesuak laguntzeko, likidezia hobetzeko, enpresa txikientzako finantzaketa lerro bereziak esartzeko. Ikusten dugu kasu batzutan ere enpresa txiki horiek lehiakorrak direla, baina momentu honetan izugarrizko inpaktua jaso dutela eta berei laguntzeko likideziei aurre egiteko edo beraien enplegu hori mantentzeko horrelako diru laguntzak beharrezkoak direla. Lehiakorrak izan arren, esan bezala, zailtasunak izango dituztelako enpresa askok. Eta hoientzako ere, beraien jarduera moldatzeko,
produktuak eta ereduak diversifikatzeko, edo nazioarteratzeko prozesu berriak ere lantzeko, horientzako nola ez, esan bezala, ia 3 milioi euro izango ditugu. Esan bezala, oraina kudeatu behar daukagu, baina Gipuzkoak ezin du epe luzeko begirada hori ere galdu. Eta hortarako guk estrategiak mantendu nahi ditugu eta ezagutza sortzen duen sare guztiare mantentzeko hildo nagusi bat ere mantentzen dugu. Ikerketa garapena eta ezinbestekoak ditugu, esan bezala, ikerketa eta garapenak ezinbestekoak ditugu gure sare sozial horretan, eta altxor bezala dugu gure ikerketa ekosistema hori, eta horri ere heldu nahi diogu. Eta hortarako 14 milioi euro jartzen ditugu. Honako ekintza hauek jasotzen ditu beste lan hildo honek. Ikerketa garapena eta berrikuntza bultzatzea, zientzia eta teknologiaren euskal sarearen bidez, eta espezializazio adimendurako RES3 estrategiarekin bat datozen jardueren bidez. Hortaz, bi hauek mantentzeko, esan bezala, eta nola ez, enpresa guztien ikerketa ere mantentzeko, ikerketa eta garapena mantentzeko, ia 14 milioi euro jatzen ditugu. Horrekin batera, barne ekintzailetza, pertsonek enpresetan parte hartzeko politikak, enpresen nazioarteko presentzia finkatzeko, ez produktu berriak nazioartekotzeko, baizik eta finkatzeko, mantentzeko, edo enpresen jardueraren jarraitasuna sustatzeko, kasu batzuetan ere ikusten dugulako, hemen ere arazoak egon daitezkeelako, hortarako esan bezala 14 milioi jartzen ditugu. Tokiko konsumari laguntzeko, eta hemen dago berri nagusia gaurko honetan, ez da, handikan eta hemendikan azkenean 3 milioi osatzea lortu dugu, eta esan bezala nahiko genuke neurrien artean, tokiko konsumoari laguntzeko mekanismoak esartzea, eta hortarako 3 milioi jartzen ditugu. Alde batetik, elkartekin eta udalekin akordioak egitea planteatzen dugu, konsumo bonoak sustatzeko herri guztietan, gure hirietan da herri guztietan, eta bestetik laguntzak eskainiko zaizkie, merkataritza eta ostalaritza sektoreari, krisiak gehien zigortutako sektoreari batipat, nola ez lokalen eta lan egiteko moduen egokitzapena, arreta eta osasun protokoloak eta negozio eta merkaturatze eredua berriak sustatzeko. Hortarako 3 milioi jarri ditugu. Era berean ere 2,1 milioi aurreikusten ditugu, gure lurraldean oso sustaituta dauden sektorei laguntzeko. 4.0 industriaren eskutik, nola ez, mugikortasun elektrikoa, edo zahartze osasungarriari ere eusteko, batipat bi sektore horiei eusteko. Horrez gain, dinamika berriak ere diseinatuko ditugu, jarduera ekonomikoan, oinarrizko suministro batzuk ere bermatzeko. Ikusi dugu baita krisi honen inguruan ere, zen garrantzi duen, zenbait oinarrizko suministro batzuk ere edukitzea. Hoiei ere bizkarra eman genien, eta orain berriz ere berreskuratu egiten dugu. Eta planak leheno esan bezala, neko genukena da elkarlanean, ez bakarrik diseinatzea, elkarlanean ere garatzea. Eta hortarako, erakunden arteko lan dinamikak horiek guztiak abian jartzeko, ekosistema eragile guztiak ere izan dezaten rekurso edo baliabide ekonomikoak, hortarako ere diru-laguntza propio bat jarri dugu. Hemen sartzen ditut, garapen agentziak, enpresa inkubagailuak, klusterrak, elkarteak eta ikerketa zentroak. Horien guztientzako ere, momentu honetan, orain arte zauzkaten diru-laguntza guztiak ere mantendu egiten ditugu, eta hori guretzako ere importantea da. Eta honekin batera, nola ez, aipamen berezi bat ere, gaurko pentsarrokoan, Biozientzia Fundazioarekin batera ari garen proiektu batzuek aurrera eramateko ere, dauzkagun baliabide ekonomiko guztiak ere mantendu egiten ditugu. Hortaz, testuinguru hau ondo kudeatzeko ere, 2 foro jartzen ditugu abian, bat enpresen foroa,
dagoeneko martxan abian dagoena, baina hori indartu egin nahi dugu, eta gero beste dinamika propio bat ere jarri nahi dugu enpresen artean berrikuntzaren alde egiten duten apostu berezia kontuan hartuta, beraiekin ere beste foro bat jarriko dugu abian. Bueno, zehatz mehatz naiz joan planaren hilo guztiak adierazten, baina oinarrian hauek dira idei nagusienak. Labur, erderaz, decía que al principio quisiera subrayar que la flexibilidad y la capacidad de adaptación van a ser fundamentales. Es necesario adoptar decisiones, y lo estamos haciendo dentro del equipo de la Diputación Foral de Guipúzcoa ligado al presupuesto, pero también es importante que fijemos en el territorio desde el punto de vista económico cuál va a ser la hoja de ruta de actuación de esta Diputación en colaboración con los agentes socioeconómicos del territorio. Una hoja de ruta abierta, porque estamos gestionando una realidad con muchísimas incertidumbres, muy turbulenta, diría, y creo que también es necesario tener una hoja de ruta abierta que se pueda ir adaptando. El plan vamos a ir materializando en su formulación, siempre en colaboración con los agentes con los que venimos trabajando, lo iremos permanentemente adaptando, pero esta estrategia va a combinar la gestión de las necesidades a corto que tiene especialmente la empresa y la empresa pequeña, con el desarrollo futuro del territorio de Guipúzcoa. Por tanto, creo que es importante recalcar que tenemos que gestionar el presente preparando el futuro. Y esto es importante porque aquí nadie puede esperar de un plan de esta naturaleza grandes cambios. Creo que hay que mantener lo que tenemos, lo que hemos construido hasta la fecha, por supuesto resolviendo las necesidades a corto, dando respuesta a esas dificultades a corto, pero sin obviar, sin dar la espalda a la estrategia económica que ha fijado el territorio con los agentes más importantes del territorio a lo largo de todos estos últimos años. Por tanto, las políticas de promoción económica constituyen el núcleo del plan que presentamos, con un presupuesto de 28 millones. Tal como decía José Ignacio, va a haber otros planes anticrisis en cultura, también en el sector turístico y también en el primer sector. Hoy toca presentar el núcleo ligado a la economía, a la promoción económica, pero por supuesto habrá otras. Y pese al descenso de la recaudación previsto por la Diputación, va a mantener, y esta es la primera gran medida, va a mantener todos los programas y convocatorias ligadas a las líneas estratégicas, como puede ser el apoyo a la competitividad, el emprendizaje, el I+D+I o el mantenimiento de los proyectos empresariales. Pero estas convocatorias, eso sí que hay que resaltar, van a estar reorientadas en función de las necesidades que surjan como consecuencia del impacto de esta pandemia en el sector económico del territorio. Por tanto, planes e iniciativas sí, ayudas y subvenciones también, pero todos ellos van a estar, desde luego, sujetas a la realidad empresarial post-COVID. Y nuestro compromiso, por tanto, es claro. A pesar de la crisis, vamos a seguir marcando como prioridad, como decía el diputado general, mantener los pilares de la promoción económica del territorio. Esto es lo que demanda la ciudadanía, la sociedad y, como no, la empresa. Porque muchas empresas tienen las mismas preocupaciones en estos momentos y yo lo resumo en dos. En primer lugar, la falta de liquidez en el mundo de la empresa. Y para ello ya estamos trabajando con el Gobierno vasco y de la mano de Elkargi en responder a esta demanda de liquidez. Y también desde la Hacienda del Territorio se han adoptado medidas que seguiremos ahondando en las próximas semanas para que las empresas puedan responder a estos problemas de liquidez. Y la otra gran preocupación que tenemos en el territorio y también en el mundo de la empresa es el mantenimiento del empleo. Era una preocupación antes de la crisis y lo sigue siendo ahora. Por lo tanto, una de las principales líneas maestras será la generación y la consolidación del empleo de calidad en el territorio de Guipúzcoa. Y para ello vamos a dotar económicamente de 5 millones de euros. Una atención focalizada, en primer lugar, a las personas más vulnerables, y para eso ya se está desarrollando toda una dinámica de trabajo dentro de lo que es el programa Elkarrekin.
Cómo no, vamos a atender también ahora a las personas afectadas por los ERTEs. Vamos a fomentar nuevos entornos laborables, como puede ser medidas ligadas a la flexibilidad, a la conciliación, al teletrabajo, a la mejora de las competencias personales, profesionales y sociales, o al impulso también del aprendizaje digital. Asimismo, también, y para paliar los efectos de la crisis, se van a destinar casi 3 millones para establecer mecanismos de acompañamiento a las empresas fundamentalmente pequeñas, para acompañarles en sus procesos de reestructuración, o actuaciones dirigidas a la mejora de liquidez, o a una línea de financiación para pequeñas empresas en los sectores más perjudicados por la crisis, que vayan perdiendo importantes cantidades en su facturación. Sabemos que hay empresas en el territorio muy competitivas que están atravesando o van a atravesar también serias dificultades, y ahí queremos estar cerca. Y queremos estar cerca acompañándoles en la toma de decisiones, a que puedan adaptar su actividad, a que puedan diversificar sus productos o sus servicios o los propios modelos de negocio, o apostando también en algún caso por la internacionalización. Bueno, pues para todo ello tenemos, insisto, casi 3 millones de euros. Guipúzcoa no puede perder esa mirada a largo plazo, y para ello entendemos que es clave, primordial, el que mantengamos todo el ecosistema ligado a la investigación y desarrollo. Y por eso decimos que lo vamos a hacer a través de la Red Vasca de Ciencia y Tecnología y mediante actividades que están todas ellas alineadas con la estrategia de especialización inteligente RIS3, que venimos trabajando desde la Diputación Foral de Guipúzcoa con todo el ecosistema del territorio ligado a la economía y, como no, con todos los centros existentes. Además, con ellos también vamos a trabajar el intraemprendimiento, con el que veníamos trabajando. Este es el momento de focalizar también la mirada a la empresa. Desde la empresa van a surgir ahora nuevas ideas, por tanto, es otra manera de encauzar el emprendizaje, en este caso apostando por el intraemprendimiento, y para ello también, insisto, tenemos toda una dinámica de trabajo que lo vamos a presentar en breve. Vamos a potenciar también los modelos de gestión ambidiestros, las políticas de participación de las personas, ahora, una vez más importante que nunca, como fue la anterior crisis, la participación de los trabajadores y de las trabajadoras en la gestión, en el enfoque del futuro de las empresas, incidiendo en la participación, en el compromiso de las personas en el mundo de la empresa. La consolidación de la empresa también guipuzcoana en el ámbito internacional para que sigan siendo competitivas. Ahí también lo tenemos que seguir trabajando. Y, cómo no, el enraizamiento y continuidad de la actividad empresarial. Aquí también empieza a haber bueno, pues digamos, amenazas, y para ello también hay que digamos, poner encima de la mesa dinámicas de trabajo, ayudas para que el arraigo de la empresa guipuzcoana siga aquí. Una de las medidas más novedosas será el establecimiento de mecanismos de apoyo al consumo local. Casi 3 millones de euros que ponemos a disposición de las asociaciones y de los ayuntamientos para que podamos conveniar, acordar para la puesta en marcha de bonos de consumo. Casi 3 millones de euros que los queremos también de alguna manera compatibilizar con otro tipo de ayudas al sector comercial y hostelero, para que muchos de ellos puedan ahora fomentar la adaptación de sus locales y formas de trabajo, para que pongan también en marcha protocolos ligados a la atención y a la salud, y también, cómo no, hay muchos negocios que van a tener que reinventarse en el sector hostelero y comercial. Para ellos también habrá ayudas y habrá también un acompañamiento, porque van a salir nuevos modelos de negocio y de comercialización, y por tanto yo creo que también son importantes las amenazas que sufre este sector, pero también tenemos que abrir una ventana a las nuevas oportunidades que van a surgir, porque va a haber nuevos hábitos de consumo, va a haber nuevos valores. Para todo ello también la Diputación Foral de Guipúzcoa dota de 3 millones de euros que, como decía Asensio, queremos trabajarlo con los ayuntamientos, con los sectores de la mano. Asimismo, vamos a seguir promoviendo sectores estratégicos, más de 2 millones de la mano del impulso de la industria 4.0, especialmente aquí resalto la movilidad eléctrica, todo el sector de la automoción, importante dentro de lo que es la industria del territorio, y también el envejecimiento saludable, dentro de las estrategias que estaban
y se ve en estos momentos también bien fijadas en el territorio de Guipúzcoa, aquí queremos resaltar que también vamos a hacer un sobreesfuerzo, si se me permite, en la movilidad eléctrica y en el envejecimiento saludable. Y además, seguramente también aparecerán nuevas dinámicas de trabajo, de estrategias que habrá que estar, como no, atentos. Y por último, todo este plan, que lo hemos trabajado, insisto, teniendo en cuenta las aportaciones del sector, lo queremos trabajar también con ellos, y aquí a todos esos agentes del ecosistema del desarrollo empresarial del territorio de Guipúzcoa también un mensaje, para que podamos trabajar todos, agencias de desarrollo, incubadoras, empresas, clústeres, asociaciones, bueno, pues a todos ellos en principio mantenemos las ayudas para que podamos trabajar en este impulso. Fundación Biociencias, capital importante, están llevando ya también, y lo veremos dentro de poco ya, porque vamos a tomar decisiones de calado. El territorio de Guipúzcoa también está participando en la puesta en marcha y testeo de plataformas, de vacunas o de test en esos tres ejes. Hay también iniciativas importantes y creo que la Fundación Biociencias pues, va digamos, a ser más necesario que nunca que dotemos de recursos. Y luego, ligado a todo esto, vamos a poner en marcha un foro de empresas para todo el intercambio de conocimientos, de experiencias y, por supuesto, para que podamos también compartir bueno, pues proyectos de referencia en el ámbito internacional. Para todo ello vamos a, digamos, estructurar todas estas relaciones que mantenemos, como decía el diputado general, desde el principio de esta crisis, pues lo vamos a estructurar ya en un foro empresarial que daremos cuenta de todo ello, bueno, pues cuando ya realmente lo constituyamos de una manera, pues digamos, más estructurada. Eta hoxe dia hildo nagusia, que también aurrera zuen galderi erantzuteko prest. Egunon, galdera mordoa sartu da, orduan iruditzen bazaizue formulatu diren hizkuntzan erantzutearekin nahikoa izango da ez den errepikatzeko. Lehenengo galdera Asier Odriozolak egin du Euskadi Irratitik eta honakoa dio. 28 milioiak ez dira berriak, ezta? Hau da, aurrekontua jasotzen zuen partida hori, beraz, kontua da eutsi egin zaiola partidari, naiz diru sarrera jetxi diren. Bai, hala da, egia da, partida berri batzu badaude, adibidez, konsumo lokalarako, esan dugu, 3 milioi lotzen ditugula, bai? Eta beste partida berri batzuk ere sortuko dira, baino azken baten diru kopurua zenbatekoa ez da aldatu. Bai? Egiten duguna da, enfoke berri batekin, diru laguntza deialdi berri batzuk atera, baino zenbateko berdinekin. Hori nahiko lan izan da. Eta esfortzu berezi bat da. Barkatu, Imanol, ez. Bai, egia da, baina hori mantentzeko esfortzu egin dela etxe barruan, eta departamentu batzuk, noski bere baliabideak etxi egin dituzte. Hori da azpimarratzeko ere ustez. Ez, dakite... Julio Díaz de Alda, del Diario Vasco, lanza varias preguntas. La primera es la siguiente. ¿En qué situación de ventas y pedidos presentes y futuros se encuentran las empresas y la industria del territorio? Bueno, pues digamos que las empresas en estos momentos se encuentran con el motor a ralentí. ¿Sí? Ha empezado la actividad empresarial, ha empezado la actividad productiva, pero muchos de ellos se encuentran en ocasiones con falta de materias primas y con falta de pedidos. Y en algún caso con anticipación, llamadas de sus clientes diciéndoles que van a bajar, que las previsiones del principio de año de compra van a bajar, en algún caso hasta un 40%. Por tanto, digamos que es importante recalcar que es necesario y urgente que la actividad industrial, la capacidad productiva del territorio de Guipúzcoa esté al 100%, y para ello todas las ayudas y todas las manos van a ser imprescindibles, claves, pero hoy la realidad es que por término medio en casi todas las empresas su capacidad productiva ha bajado, yo calculo que en un 40%. A día de hoy, esperemos que este motor, que insisto está al ralentí, vaya cogiendo pues mayores velocidades.
Pregunta, ¿qué piden las empresas en las reuniones que se han mantenido con ellas? Lo he dicho, fundamentalmente dos. Liquidez, ayudas para mantener la estructura productiva en el mundo de la empresa y también ayudas a corto para mantener el empleo. ¿Qué va a pasar después de las ERTEs, de la situación de ERTEs? ¿Sí? Entonces, es verdad que la cuestión del empleo como tal no es competencia de la Diputación Foral de Guipúzcoa. Vamos a mantener algunas ayudas para el mantenimiento o nueva contratación en aquellas empresas que son muy competitivas, ¿de acuerdo? Como se hizo en la anterior crisis y que resultó, por cierto, muy exitoso en el territorio de Guipúzcoa. Pero es verdad que esta situación de parada global pues no lo conocíamos hasta ahora. Pero insisto, las empresas piden liquidez y mantenimiento del empleo, políticas para el mantenimiento del empleo. Lo que digo es que, además de eso, también nos piden que no dejemos de lado pues, los ejes que también recoge este plan, que es la investigación y desarrollo, que no dejemos de lado también todas las planes y actuaciones ligados a la industria 4.0, etcétera, etcétera. Digamos que nos piden mantener las estrategias que teníamos diseñadas para el futuro, pero haciendo y respondiendo a estas necesidades de corto que he dicho. Julio del Diario Vasco pregunta de qué depende la posibilidad de acudir a la deuda y cuánto haría falta. Bueno, yo ya lo dije la semana pasada, entiendo que es la Comisión Europea la que establece el marco general, ¿no?, de las instituciones europeas, pero luego es cada Estado el que tiene que tomar las decisiones. Lo que tengo entendido es que hasta ahora la Comisión pues, ha dado cierta manga ancha a los Estados, pero luego aguas abajo ellos mismos cada uno tiene que tomar sus propias decisiones. Yo no voy a entrar a echar la responsabilidad a unos o a otros. Yo le hice una petición genérica a los responsables precisamente de la flexibilización de la deuda, en este caso de nuestra Diputación, de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que de un modo prudentemente cercano, ¿no?, cada vez yo creo que están pasando las semanas y la situación está empeorando, las necesidades son mayores y por eso la reivindicación de la Diputación es que cuanto antes se flexibilicen estas normas. ¿Cuánto? Yo no me atrevo a adelantar cifras, pero es cierto que la propia cifra de 85 millones de euros ya es muy ilustrativa. Es la cifra que hemos tenido que bajar del presupuesto que ya estaba decidido para ejecutar este año. Con lo cual, eso ya da cuenta del volumen ya de recursos que necesitamos, simplemente para mantener lo que estamos haciendo previamente, lo que estamos diseñando o estaba diseñado previamente. Solamente con eso ya necesitaríamos 85 millones de euros. Yo no me aventuro a dar esa cifra porque estamos, como decía Imanol también, estamos en plena reevaluación de los presupuestos, con lo cual se cambian las prioridades, se modifican los programas, las partidas, y yo no me adelanto a dar una cifra, pero sí es cierto que el volumen sería muy importante, anualmente además, en la medida en que los recursos se mantengan con las previsiones que tenemos en este momento para 2020 y también para el 2021, pues el acceso a deuda se convierte en algo imprescindible. Iker de la SER comenta lo siguiente: se ve la tabla y a qué se ha redirigido el dinero de promoción económica que contará con los 28 millones previstos. Mi pregunta es si los sectores que están más afectados, como las pequeñas empresas como la hostelería o el comercio, tiene algún detalle más o alguna ayuda determinada a la que puedan acudir. ¿Cómo van a ver ellos el reflejo de esos 28 millones entre todo el montante económico? ¿Hablamos en algún momento de alguna ayuda directa? En caso de que sea así, ¿se irá dando cuenta de esas ayudas, plazos, condiciones? Sí, en primer lugar es aprobar un plan y aprobar las líneas de actuación y dotarlas económicamente. Y efectivamente iremos viendo en las diferentes convocatorias cómo nuestra mirada va a estar principalmente en ayudar a ese pequeño, ¿de acuerdo? Como lo ha hecho siempre, por otra parte, la Diputación Foral de Guipúzcoa. La mirada de la Diputación siempre ha estado en el equilibrio territorial desde un punto de vista económico, ayudando al pequeño, ¿de acuerdo?, a que siga siendo competitivo, a que pueda seguir también compartiendo proyectos.
Y la novedad está en esos 3 millones que hemos dotado para el sector del comercio y la hostelería, ¿de acuerdo? Para que podamos trabajar con el sector, y cuando digo con el sector es con las principales asociaciones y también con los ayuntamientos, en la puesta en marcha de bonos y en la puesta en marcha también de dinámicas de trabajo, de ayudas, de subvenciones para los nuevos protocolos que van a ser muy necesarios en las tiendas y en los futuros restaurantes y bares. Es decir, nos vamos a encontrar con otra realidad. Algunas van a tener que hacer también inversiones. Yo creo que también es importante que la Diputación tenga unas líneas de ayuda para ello, ¿sí? Entonces, bueno, que nadie tenga la menor duda de que todas estas ayudas no están pensadas para las grandes empresas del territorio. No, fundamentalmente la mirada va a ser para ayudar a la actividad de ese pequeño y autónomo, claro. Iker de la SER dice lo siguiente: se refiere Olano al deseo de poder incluir más partida y la problemática de la deuda. ¿Será posible, creéis, poder acceder a más crédito? Porque es un logro mantener los 28 millones previstos, pero dada la crisis es lógico plantear que además de esos 28 harán falta más. Yo no me aventuro a decir qué es lo que va a pasar con el tema de la deuda, porque efectivamente hay una especie como de relación entre todas las instituciones, ¿no? Y efectivamente el acceso a deuda que pueda tener el Estado pues también depende del acceso que tenga pues las comunidades autónomas, las provincias, digamos, incluido los territorios históricos o los ayuntamientos, ¿no? Está todo ligado y entiendo que en este caso el Estado español tiene que pensar bueno, pues hasta dónde abrir la espita. Ese es un problema que entiendo que es real. Pero lo que yo digo es, y lo dije la semana pasada, es que aquellas instituciones que hemos sido responsables, que hemos reducido la deuda de un modo especialmente importante, como es el caso de Guipúzcoa, tenemos en este momento la opción, la oportunidad, la necesidad y también el derecho a acudir a más deuda. Y yo creo que abrir una especie como de tabla rasa para todas las instituciones no es justo, porque algunos hemos hecho nuestros deberes y otras seguramente no tanto. Y yo reivindico precisamente para aquellos que hemos sido responsables en este momento la capacidad, porque en este momento lo necesitamos. Iker de la SER, sobre las residencias, pregunta: Vizcaya ha planteado abrir las visitas a los familiares. ¿Cómo se valora? Parece que en Guipúzcoa no se plantea. Bien, no es que no se plantee, sino que se ha dado una prioridad al control de la situación en las residencias. Esa es la prioridad fundamental. De hecho, se tomaron esas decisiones, un compendio, de hecho, un plan de choque total con múltiples decenas de medidas, precisamente para reducir al mínimo los casos positivos y los fallecimientos en las residencias. Todavía estamos en esa fase y, evidentemente, es el Departamento de Política Social, con Maite Peña a la cabeza, la que tiene que tomar la decisión en el territorio de qué pasos dar precisamente para la flexibilidad de esas medidas, ¿no? Yo creo que, además, como no puede ser de otra manera, y ha sido hasta ahora, en coordinación con los servicios de salud del Gobierno vasco. La penúltima, también sobre residencias, la hace Conchi Arruabarrena de Onda Cero. Quisiera saber si la Diputación se plantea abrir un diálogo con las trabajadoras de residencias en huelga una vez se supere esta crisis del COVID. Bueno, yo siento no responder directamente a la pregunta, pero lo cierto es que en este momento nuestra principal prioridad en las residencias es hacer frente al COVID-19. Y no tenemos la cabeza para nada más. Ya es suficiente, porque es una situación dramática, durísima, y en este caso tanto el departamento como todas las personas responsables de las residencias pues están muy centradas en esta cuestión. Cuando pase ya veremos, pero en este caso la reflexión, todas nuestras preocupaciones están centradas en la lucha contra el COVID-19. La última pregunta la hace Julio Díaz de Alda, del Diario Vasco, preguntando sobre qué amenazas empiezan a surgir sobre el arraigo. Veo que se ha estado atento a la rueda de prensa. Sí, es verdad que previamente a esta crisis sí hay, lo estamos comentando en más de una ocasión, ¿no?, que hay empresas familiares
que observan que las siguientes generaciones no se quieren hacer responsables de la empresa. Entonces, nosotros sabéis la importancia que le damos a la participación de los trabajadores en la gestión de las empresas, a que sean, en primer lugar, esos trabajadores quienes asuman la responsabilidad de la gestión futura de esa empresa, pero hay amenazas porque hay siguientes generaciones o las generaciones que continúan, que están ahí, que no quieren asumir esa responsabilidad. Bueno, esa era una situación que se estaba viviendo en momentos de bonanza económica. No sé si ahora esas familias van a poder mantener ese arraigo en el territorio o en esa venta pues puede ser que vengan pues agentes externos al territorio pues a gestionar, a comprar ese tipo de empresas. Nosotros luego vamos a hacer un esfuerzo importante para que esas empresas continúen, para que haya nuevos emprendedores en el territorio que asuman la responsabilidad, cómo no, de asumir riesgos y gestionar las empresas del territorio. Entonces, es verdad que ese tipo de amenazas que existen en tiempos de bonanza se agudizan en tiempos de crisis, ¿de acuerdo? Porque también es verdad que es más dificultoso en tiempos de crisis asumir la responsabilidad de lo que supone gestionar una empresa, ¿no? Y para terminar, si se me permite, lo hemos dicho anteriormente, pero porque igual alguna respuesta no ha quedado claro, hoy presentamos lo que es los 28 millones ligados a la Dirección de Promoción Económica, pero como os he dicho anteriormente, se va a presentar también ligado a la cultura, al sector turístico y también al primer sector. Es decir, que vamos a ir sector por sector también tomando y adoptando medidas, planes, iniciativas que van a ser también importantes. Y algunas de ellas afectan o están recogidas también en algunas de las iniciativas que están aquí. Es decir, que cuando hablamos también de las industrias, puede ser también la industria creativa, cultural. O cuando hablamos del empleo, del mantenimiento del empleo, también hablamos de la calidad del empleo y del mantenimiento del empleo en todos los sectores. Quiero decir que habrá también iniciativas muy sectoriales, planes muy sectoriales y al mismo tiempo también, como no, pues planes, digamos, más globales como el que hemos presentado hoy. Oso ondo, besterik ez baldin badago, eskerrik asko guztioi, animo eta zaindu. Bai, eskerrik asko. Agur.